Estuve pensando mucho acerca de si este video merecía o no merecía una copa de vino, y fue un debate interno que tuve muy grande porque por un lado no es un tema hater, por ende no requería copa de vino, pero por otro lado es un tema lo suficientemente serio y pretencioso como para que necesite una copa de vino. Así que después de mucho debatirlo llegué a la conclusión de que hoy toca copa de vino porque vamos a hablar de lo mucho que leer es un acto político. Después de la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit, por si es la primera vez que le das clic a uno de mis videos, y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Bueno, este tema para mí no es nuevo, de hecho lleva un par de meses ya dándose y debatiéndose por todas las redes sociales, y realmente nace en BookTok, donde, bueno, ciertas personas han creado contenido que ha explotado por todas partes, que si BookTok está arruinando la literatura, que si el nuevo anti-intelectualismo, que si no sabemos leer, si todo lo que se publica es basura. Bueno, y así una y otra cosa encima, una sobre otra. Es muy impactante lo que dos TikTokers consiguieron en un momento. O sea, se prendió la mecha de forma rápida. Si ustedes no lo saben, hace poco subieron dos TikTokers de manera independiente y no relacionadas entre ellas, dos TikToks o dos BookToks, ¿vale? Por un lado tenemos una chica que se quejaba de un libro, se quejaba de acotar para ser más concreto, se quejaba de que tenía muchísimas letras, muchísimas páginas, de que era demasiado, que su cerebro no podía procesar tanta información, de que no entendía por qué tenía tantas páginas con la letra tan pequeña, tantos párrafos, pocos diálogos, tantas descripciones, no lo entendía y tal. Yo no he leído Acotar, ¿vale? Así que no puedo decir si es un libro que realmente está muy bien escrito o muy mal escrito. Yo no voy a juzgar eso, no me importa. Por otro lado, teníamos a otra chica que decía que ella directamente leía solo los diálogos, que no le interesaban las descripciones de los personajes, no les interesaba la descripción del entorno, básicamente no le interesaba que le contaran la historia, que ella lo que quería era la acción. Vamos al spicy. De ahí obviamente se han debatido mil cosas, y entre las muchas cosas que se han debatido es: la gente ya no sabe leer sin spicy, la gente tiene menos tolerancia a los libros, la gente tiene menos tolerancia a los libros muy construidos y muy largos y que toman su tiempo, y que ahora todo lo que queremos es acción inmediata, rápida, express. Yo creo que eso es algo que no podemos debatir. O sea, es evidente que sí. ¿Tiene mucho que ver con TikTok? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con las redes sociales y el poder de concentración que tenemos los humanos actualmente. Incluso yo, que leo mucho de toda la vida, bueno, ¿cuánto es mucho? Ya saben lo que se dice aquí siempre. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho? Si ya estás leyendo más de un libro al año, lo estás haciendo bien. Incluso yo, que leo de toda la vida, que siempre he leído mucho, también noto que tengo cada vez más problemas de concentración. De hecho, yo he llegado al punto de tener que poner mi teléfono en lectura para que no me lleguen mensajes ni notificaciones ni nada, y poder leer una hora seguida sin que me moleste nadie, sin interrupciones, sin nada. Yo llegué a un punto crítico donde me sentaba a leer, la hora que me sentaba a leer, a narrarles a los Forbits primigenios, y esa hora se convertía en 3. ¿Por qué? Pues porque prácticamente me costaba mucho terminar un capítulo. Nunca había tenido problemas de eso hasta ahora. Entonces he tenido que luchar para crearme un nuevo hábito que no evite que me concentre en lo que estoy haciendo. Todavía si fueran libros que no me están gustando, fueran libros que me están pareciendo pesados o que tal, lo podría entender, porque cuando algo no nos gusta y nos estamos obligando a hacerlo, pues nuestra cabeza se va, le cuesta más enfocarse. Pero cuando es un libro que te tiene enganchado, una historia que te tiene interesada, no es normal, o sea, que una aplicación te distraiga o que un mensaje te distraiga y te quedes en ese mensaje 2 horas y después te acuerdas que estabas leyendo algo que encima te estaba encantando. Yo he tenido que lidiar con eso, yo he tenido que reestructurar mi cerebro, he tenido que reestructurar mis tiempos, y estoy
programando mi cuerpo y mi cerebro para que se concentre en la lectura. Entonces a mí no me extraña que las nuevas generaciones, recordemos que yo soy un dinosaurio, que las nuevas generaciones que ya crecieron, nacieron y crecieron con redes sociales en la mano, tengan serios y severos problemas de concentración. Es que yo creo que eso no nos sorprende a nadie. Tampoco es algo que deberíamos juzgar porque es algo que ya está implantado en todos los chips de todos los cerebros de todas las personas que tenemos redes sociales. Una de las cosas que escucho mucho es que a mí no me gusta ver reels. Esto me lo dice mucha gente porque me siento a ver reels 10 minutos y han pasado 2 horas. Eso es así. Lo mismo con TikTok y con todas esas cosas. Tengo amigas que se han eliminado la aplicación porque se quedaban enganchadas mucho tiempo. Y así con todo, ¿vale? No vamos a engañarnos y no vamos a decir que las redes sociales no son adictivas y que esto no está jugando en nuestra contra y no está jugando en nuestro poder de concentración, porque sí está jugando. Ahora, ¿depende de nosotros crear un hábito? Por supuesto que sí. Depende de nosotros crearle un hábito a las nuevas generaciones de lectura. También creo que depende, por supuesto que sí. O sea, esto es un trabajo que se hace desde casa. Lo que decimos siempre, no es una regla no escrita o no es una regla cincelada en piedra que si tú lees, tus hijos van a leer, porque yo siempre se los digo, yo vengo de una familia muy lectora, abuela muy lectora, madre muy lectora, padre muy lector, somos 2 hermanos, misma crianza, misma educación, mismo entorno familiar. Mi hermano no lee ni a la de 3, es que no lee ni las instrucciones del shampoo. Entonces, no significa que tu entorno lea igual a que tú vas a leer, por supuesto que no, también tiene mucho que ver el enfoque de la personalidad y tal, pero sí hay más probabilidades, hay más números para que esa persona, esa pequeña personita que se está formando, por supuesto se interese en la lectura, la viva, la disfrute y la apasione. Entonces, ¿es nuestra responsabilidad y nuestra obligación crearnos un hábito? Sí. ¿Podemos culpar a todas estas nuevas generaciones por no saber leer? No. Ahora, por otro lado, está el punto de es que estos jóvenes de BookTok solo leen pura basura. Oigan, se los acabo de decir hace 3 segundos. Yo soy un dinosaurio. Soy un dinosaurio en edad. O sea, el próximo marzo cumplo 40 años. Así que soy un puto dinosaurio, ¿vale? Soy un dinosaurio en edad, pero también soy un dinosaurio en YouTube. O sea, llevo 10 años con este canal. Ese debate de que solo leemos basura y que solo leemos no sé qué, bla, 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 ya lo he vivido muchas veces. Yo estuve ahí antes de que existiera TikTok, cuando la prensa y los periódicos hablaban del fenómeno BookTube para ponerlo a parir. Hablaban de estos jóvenes de cabellos de colores, porque aparte recuerdo perfectamente que lo decía así, que leían solamente cosas juveniles y pura basura, claro, cómo no, y que hacían pseudo reseñas sin conocimiento de causa porque no éramos profesionales. Y el ataque era por ahí, ¿no? El ataque era por ¿qué vas a hacer tú una reseña, niñato de mierda, si no tienes ni idea de lo que estás hablando? La gente se defendía, decía, es que yo no estoy haciendo una reseña profesional, a esto se trata de hablar de tú a tú con el público más cercano, recomendar libros que has sentido que te ha parecido tal libro, tal, pero desde un punto de vista más cercano. Bueno, el debate estaba servido, se habló muchísimo. De hecho, recuerdo que en ese debate del periódico uno de los nombres que se mencionaba era Fa, de las palabras de Fa, que también fue una de las primeras booktubers en castellano que sacó un canal y todas esas cosas, hablando, o sea, reseñando libros en castellano, porque esto era un nicho muy anglosajón en ese momento. Entonces, todos estos debates evidentemente van a ser generacionales y cíclicos, se van a repetir una y otra vez, que si lo que leemos es basura o lo que leemos no es basura, o sea, eso es lo de menos. Tenemos que ser conscientes que todas las lecturas tienen etapas, por algo están catalogadas infantiles, middle age, juveniles, juvenil adulto, adulto. Es así de simple, no hay más.
Por supuesto que todas estas lecturas tienen su etapa y todas estas lecturas están diseñadas para despertar diferentes intereses en diferentes edades, pero enganchar a las personas desde diferentes edades a la lectura. ¿Por qué nos molesta tanto que los jóvenes lean juvenil si es la lectura y la literatura que está hecha para ellos de acuerdo a su edad? ¿Por qué nos molesta tanto? ¿Por qué es un agravio tan grande que todo BookTok esté plagado de recomendaciones de juvenil? ¿Cuántos años tienen esos BookTokers? 20, 21 añitos. Obviamente están ahí para leer juvenil adulto. Es el proceso, es el proceso natural que les corresponde. No solamente ese es el proceso natural, sino a medida que entre más vas leyendo, es cierto que tu cuerpo te va pidiendo otro tipo de lecturas y te vas interesando en diferentes cosas. Es cierto que mucho de lo que leas ahora va a formar tus gustos para cuando seas un adulto. Yo soy ecléctica porque en mi casa se leía de todo, la librería que había en la casa de mi abuela tenía de todo y lo mismo me leía un libro de los Tres Mosqueteros que me leía un libro de José Saramago, que me leía un libro del Hobbit, ¿vale? O sea, tenía para todos los nichos, por ende terminé siendo esto, un Forbit ecléctico, abriendo un canal ecléctico con lecturas eclécticas donde hablo de todo. Pero mi fuerte siempre ha sido el terror, es lo que más me ha gustado desde que era niña. Recuerdo a mi madre confiscarme libros de terror infantiles porque siempre he sido muy miedosa y yo realmente la pasaba mal y luego no dejaba dormir a nadie en casa. Entonces, si bien es cierto que me gusta de todo, estaba muy clara mi preferencia de lectura desde que yo era una niña. Esto ha seguido siendo así ahora que soy adulta, ecléctica, leo absolutamente de todo, pero hay una clara preferencia hacia hacia el género del terror. Por supuesto que lo hay. Que yo me niegue a especializar mi canal en un género de terror, pues por supuesto que sí, porque yo no solo leo terror, leo de todo, es lo que hay. El siguiente punto creo que a tratar es la industria editorial ha cambiado, por supuesto que sí. ¿A peor? También, por supuesto que sí. Y aquí es donde ya vamos a entrar en el famoso tema de ¡ay, el antilectualismo! Es que claro, los jóvenes de ahora no saben leer y eso está afectando el mundo editorial. Pues sí, mi ciela, no es tan radical, pero sí. Al menos aquí en España hay dos grandes casas, ¿vale? Las madres de todos los males es por un lado Planeta, que tiene su Minotauro y todas esas cosas, y por otro lado Penguin Random House. Son las dos que controlan el mercado, los dos que te publican, bueno, yo creo que el 70% de los libros que hay publicados en el mercado los tienen ellas, y el otro 30% vamos a repartirlo entre todas las pequeñas editoriales indies que se mantienen vivas hasta la fecha. Entonces, vamos a decir, y creo que les estoy dando mucho mercado a las indies, también se los digo. Pero bueno, tanto grandes editoriales como pequeñas editoriales, indies o lo que sea, no podemos negar que el mercado editorial es un negocio, ¿vale? Lo que ellos pretenden es evidentemente vender libros, lucrarse de vender libros. Para eso lo que haga falta, el marketing que haga falta, los influencers que hagan falta, los títulos que hagan falta y un largo etcétera. ¿Qué sucede? Hablamos de que nuestros jóvenes de ahora cada vez tienen menos poder de concentración. Hablamos de que nuestros jóvenes de ahora lo quieren todo rápido y ya. O sea, no están dispuestos a... Yo creo que en un video hace poco dije que aunque sonaba muy viejuno, Stephen King era un escritor que escribía para nuestra generación, igual no escribía para la nueva generación, ¿no? Estos escritores que construyen mucho sus libros y que van muy lento y que se toman su tiempo en que conozcas a los personajes y que vayan construyendo la historia, probablemente no le gusten a las nuevas generaciones que quieren todo bien y rápido. Tomando en cuenta que para hacer un short tienes 4 segundos o 5 para enganchar a tu audiencia, o si no van a seguir scrolleando. Imagínense nuestro cerebro, lo rápido que se ha educado a entender que la acción tiene que ser rápida e inmediata para captar la atención de alguien. Ay, pero mami Forbit, ¿eso cómo afecta al mundo editorial? O sea, ¿te estás yendo por las ramas o qué? No me estoy yendo por las ramas.
Como he dicho antes, esto es un mercado, ¿vale? Esto es un mercado y si quieres vender, tienes que darle al mercado lo que quiere. Pues ahí es donde vemos cómo la calidad del producto va deteriorándose. ¿Podríamos encontrar historias buenas, que sean historias rápidas, que te enganchan desde el principio? Por supuesto que sí. ¿Existen? Por supuesto que sí. ¿Las tienen las grandes editoriales? Seguro que también las tienen. Pero en este caso voy a decir que las editoriales pequeñas, las indies, están haciendo un mejor trabajo. Carfax tiene libros muy cortos y todos ellos son espectaculares. Muchos de ellos también son clásicos, hay que decirlo. Dilatando Mentes es otra editorial que también ha entendido que la gente quiere la acción rápida, entonces tiene libros gordos, sí, pero la mayoría de los libros que está publicando actualmente son libros cortos, pero son libros que te enganchan desde el principio. Entonces sí, las editoriales indies lo están haciendo bien, por supuesto que sí. ¿Eso significa que solo se está programando esto y que solamente eso es lo que se está editando actualmente y solo vamos a encontrar eso en el mercado? No. Porque repito, por fortuna hay muchísimas editoriales indies que están comprometidas con la buena literatura. Hay muchas editoriales pequeñas que están comprometidas con un cierto mínimo de calidad, tanto en su catálogo como en sus ediciones, como en las historias que van a contar, y no solamente están buscando la rápida satisfacción. Entonces podemos encontrar tochos en muchos libros, en muchas editoriales. Por supuesto que podemos seguir encontrando tochos. No se preocupen, la literatura no se va a extinguir, el intelectualismo no va a dejar de existir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema del intelectualismo. Es muy fácil sentirte fancy. Esperan, mi copa de vino. Es muy fácil sentirte fancy. Es muy fácil hablar con propiedad, ponerte el collar de perlas y soltar aquí la chapa. Y vamos a hablar de clásicos. Y vamos a hablar Vamos a decir cierto aspecto, cierto margen de palabras rimbombantes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir una cosa. No porque alguien hable bien y en propiedad es más intelectual que alguien que no habla bien en propiedad. Por supuesto que no. Y el intelectualismo también se está utilizando como arma arrojadiza para decir: yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, porque yo leo mejores libros que tú, mejores calidad de libros que tú. ¿Según quién? No sé, según mi propio criterio, porque mírame qué intelectual que soy. Este es mi problema, por ejemplo, con Jay Kristoff. A mí Jay Kristoff no me gusta y sé que tiene muchísimos fans. Sinceramente, siento que muchas de las cosas que llaman la atención de su manera de escribir es precisamente esa manera recargada que tiene de escribir, que hace que sientas que estás leyendo una obra muy altamente intelectual, muy altamente fantasía, y que a mí se me hace absolutamente insufrible y completamente innecesaria. No porque utilices más florituras y no porque utilices más palabras rimbombantes tu obra va a ser mejor, ni tampoco va a ser peor. No es necesario, simplemente que a veces por el tono de las historias hace falta y otras veces no hace falta. Vale, entonces, sí tenemos un fuerte declive en cuanto a literatura. Por supuesto que tenemos un fuerte declive en cuanto a literatura contemporánea, pero también existen muy buenos autores contemporáneos que poco a poco se están o autopublicando o publicándose en pequeñas editoriales. Así que no se preocupen, la literatura, una vez más, sigue estando sana, sigue estando salva y sigue teniendo mucho de qué hablar. Ahora, lo que les quiero decir, esto es muy importante: leer ha sido y será siempre un acto político. Y eso es de las cosas que pocas veces hablamos. Entonces, cuando hablamos de antiintelectualismo o cuando hablamos de que se ha perdido la calidad en los escritos y el mundo editorial está muy jodido, etcétera, 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 nos olvidamos que el acto de leer es un acto político. Es un acto político y ha sido un acto político desde siempre. Creo que si hay una de las muchas cosas en las que no podemos discutir es que leer abre tu mente. Leer te abre a otros mundos, a otras realidades, a otros conocimientos, a otras maneras de pensar, a otras maneras de vivir, otras culturas, otros choques culturales, otros conocimientos históricos, entender nuestra base, recordar que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es muy importante. Entonces, todo lo que es conocimiento, el conocimiento ha sido y siempre va a ser poder, ¿vale? Y evidentemente el acto de leer es un acto totalmente enriquecedor.
Es precisamente por esa razón que leer es un acto político. Cuando existe un régimen, cuando tenemos un régimen totalitarista, sea comunista o dictatorial, pero al final régimen totalitarista, lo primero que se hace, ¿qué es? Quemar libros. ¿Por qué los nazis quemaban libros? Cuando Tudor pasó a la iglesia anglicana, ¿qué fue lo primero que hizo? O sea, cuando Enrique Tudor pasó del catolicismo a la iglesia anglicana, se quemaron todos los libros que mencionasen en alguna ocasión la mitología. Tenemos distopías como Fahrenheit 451, que lo primero que se hace en esa distopía, que es quemar libros. Cuando hablamos de otro tipo de distopías, normalmente la intelectualidad está tan coartada que no puedes tener libros en tu casa, que no puedes leer, que estás completamente saturado de imágenes, televisión, radio, etcétera, 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 para que no puedas concentrarte o no puedas tener una información extra que viene en los libros. Normalmente estas distopías no tienen libros. ¿Por qué? Una vez más, porque leer es un acto político. A las mujeres se nos privaba de educación durante muchísimo tiempo y no se nos permitía leer. Con el tiempo se nos permitió leer única y exclusivamente la Biblia para poder ser católicas, apostólicas, romanas, buenas esposas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no les interesaba a los hombres patriarcales que las mujeres leyeran? Una vez más, porque leer es un acto político. Y uno pensará que en esta época, en el 2024, mientras estoy grabando este video, a finales del 2024 para ser exactos, leer ya no es un acto político y los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, las represiones han cambiado. No, leer sigue siendo un acto político. No te estoy pidiendo tu opinión, no te estoy preguntando, te lo estoy avisando. Por si todavía no te habías dado cuenta, leer al día de hoy sigue siendo un acto político y lo va a hacer siempre, ¿vale? Es un acto político desde el momento en el que eliges qué leer, desde el momento en el que eliges a qué autor le das tu dinero, a qué tipo de historias quieres apoyar, qué tipo de personas quieres apoyar, qué tipo de editoriales quieres que continúen teniendo básicamente el poder de a quién le vas a dar tu dinero. Es un acto político desde ese punto. Pero leer es un acto tan político que está presente al día de hoy en absolutamente todos los libros que tú leas. Y me puedes dar los ejemplos que quieras, que te puedo demostrar que leer sigue siendo un acto político. Leer es un acto político desde que Alas de Sangre o la saga del Empirio es una novela distópica donde un montón de dragones y jinetes de dragones están intentando derrocar un sistema totalitarista e injusto que además lleva engañando al pueblo todo el tiempo, y están intentando crear un sistema más justo y ayudar a las personas que están marginadas fuera de sus muros. Es un acto político desde que en la misma saga Empirio tenemos estas historias donde los escribas controlan la información, controlan la historia entera de un país y se dan cuenta los mismos personajes de la novela que tener conocimiento sobre los libros y ser los únicos que tienen control sobre la historia les permite cambiar la historia a su conveniencia. Entonces, leer sigue siendo un acto político. Leer es un acto político desde el punto en el que Christian Grey decide tener una relación con Anastasia y en ese momento tienen que sentarse a hablar de lo que es el BDSM sano, seguro y consensuado, crear un contrato entre ellos y nosotros como lectores decidir si estamos de acuerdo, a favor o no de que se estén cumpliendo esas normas de contrato. ¿Qué tan sana es esa relación? Es un acto político desde que romper el círculo te romantiza el maltrato y la gente se cabrea por ello, porque el maltrato no debería de ser romantizado, porque cuando hablamos de maltrato tendríamos que juzgarlo, tendríamos que sentarnos desde esta perspectiva y mirar a esas dos personas que están romantizando su vida, pero tú como lector decir, chica, estás mal. No, cuando no hacen este ejercicio, sigue siendo un acto político. Leer es y sigue siendo un acto político desde que el libro con más spicy del universo se presenta ahí y te hace pensar que muy probablemente esas dos personas
tóxicas no deberían de estar juntas y te hace entender el por qué. Leer sigue siendo un acto político. Cuando Brandon Sanderson es cancelado por ser mormón, pero todos sus libros están llenos de inclusividad. Todos y cada uno de sus libros tienen personajes trans, tienen personajes homosexuales. Todos sus personajes no son anglosajones blanquitos y bonitos, sino que estamos alabando otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue siendo un acto político cuando la gente decide que no quieren que J.K. Rowling sea la autora de Harry Potter y niegan la autoría de Harry Potter de la Rowling porque no concuerdan con sus valores. Ahí también es un acto político. Leer al día de hoy, a finales del 2024, sigue siendo un acto político. Sigue siendo un acto político cuando estás cansado de que no te representen las novelas de amor y empezamos a ver al día de hoy cada vez más novelas con inclusividad. Cuando estábamos cansados de que no se tomaran a los queer, a la gente de género fluido en los libros y en la literatura, y empezaron a haber editoriales fantásticas como Crononauta o Duerme Vela, por ejemplo, por mencionar un par que se me vienen a la cabeza ahora mismo, a sacar novelas con lenguaje inclusivo. Ahí, una vez más, leer sigue siendo un acto político. Entonces, cuando la gente dice yo separo la obra del autor y la gente dice yo pongo huérfana a la obra del autor, a mí no me importa lo que ha hecho el autor, no me importa lo que el autor haga o diga, etcétera, 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 etcétera. Así como, de hecho, esta fue una frase que he escuchado y no me acuerdo a qué booktuber se lo he escuchado, y si me acordara lo diría porque una vez más seguiría siendo un acto político. Pero yo he escuchado a gente decir, así como no le pregunto al que me vende el pan en las mañanas cuál es su postura política, tampoco le pregunto a los autores cuál es su postura política. Y cuando estás haciendo eso, también estás ejerciendo un acto político, el acto político de la negación, que es exactamente igual que un voto en blanco. Cuando tú decides no actuar, te conviertes en el problema. Y cuando decides no tomar parte de algo, sigues formando y apoyando el problema, sigues formando y apoyando la represión, porque leer sigue siendo un acto político. Los lectores tenemos la responsabilidad y la obligación de entender que leer es un acto político y por ende tienes derecho a posicionarte, tienes derecho a cabrearte con Editorial Planeta porque te saca unos cantos pintados y dentro de 2 meses te saca otros cantos pintados que siguen siendo súper especiales y entonces te ve la cara 2 veces y sigues permitiendo que se ría de ti. Tienes derecho a cansarte, tienes derecho a alzar la voz, tienes derecho a no comprarle. Porque leer sigue siendo un acto político. Y una de las cosas que tiene el acto político es que si no se juntan muchas personas a alzar la voz, pasan desapercibidas. De nada sirve tener una persona hablando de intelectualismo, hablando de anti-intelectualismo, hablando del problema en los mundos editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Si al final del día yo apago esta cámara y vuelvo a darle mi dinero a Planeta o a Minotauro, ¿significa eso que no le compres nada ni Planeta ni Minotauro porque son el demonio y son Satanás? No. No significa eso. De hecho, yo tengo libros de Minotauro y de Planeta porque hay autores que quiero tener en mi estantería. Grady Hendrix, Adam Neville, Ursula K. Le Guin. Pues los tiene Minotauros y me jodo. Me jodo y se los compro porque quiero tenerlos en mi estantería. Que existe la opción de sacarlos de la biblioteca, comprarlos de segunda mano, incluso hasta piratearlos también. Porque incluso la piratería sigue siendo un acto político. Entonces sigues ejerciendo un acto político a la hora de leer. Porque la literatura y el arte y la cultura, ¿es para todos o no es? Eso es sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de piratería y yo veo a que la gente se cabrea tanto y empieza a defender a la piratería porque pobre de los autores, gente, los primeros en robarles a los autores siguen siendo las editoriales. La tajada grande, el mordisco grande se lo lleva la editorial por un lado y la distribución por el otro, o sea, no se equivoquen. Lo que el autor está perdiendo es prácticamente nada. Entonces, por supuesto que tenemos este discurso de defender
la compra, el apoyar al artista, de defender el que no se consuma piratería. Por supuesto que nos lo ha metido en la cabeza, porque los que están perdiendo millones siempre van a ser las grandes editoriales. Ahora, sí existe un acto de ética. Tenemos que hacer un video para hablar sobre piratería, pero yo les puedo asegurar que la piratería no funciona como ustedes creen que funciona. Y que no funciona como la gente les ha hecho creer que funciona. La mayoría de los lectores de verdad, ejercen el acto político de que cuando se leen un libro que les encanta en pirata, terminan por comprarse el libro. No es la minoría. De hecho, es la gran mayoría las que hace eso. Entonces, bueno, ese es otro tema que evidentemente vamos a hablar en otro momento, pero vamos a centrarnos en lo mucho que es un acto político leer. Porque si bien la industria editorial es una industria de hacer dinero, es una industria de acumular dinero, es tu dinero el que se están quedando, es tu dinero lo que les interesa. Entonces, tienes derecho cuando te sacan 30 ediciones limitadas del mismo libro. Tienes derecho a quejarte cuando hay erratas. Tienes derecho a quejarte cuando están mal editados. Tienes derecho a quejarte si utilizan Google Translator. Tienes derecho a quejarte si utilizan IA para hacer portadas, por supuesto. Porque leer sigue siendo un acto político. Entonces sigues pudiendo decir, si tú vas a utilizar IA para traducir un libro y vas a utilizar IA para hacerle la portada de un libro, entonces no tienes derecho a cobrarme 22 euros por el libro, porque te estás ahorrando el dinero. Entonces me lo vas a cobrar a lo que te estás ahorrando el dinero. Es así de sencillo, y sigue siendo un acto político. Sigue siendo un acto político que alces la voz, sigue siendo un acto político que elijas tus batallas, elijas a quién le quieres dar tu dinero, elijas a quién comulga contigo. Tu ética no está a la venta. Por mucho que sea un acto político y por mucho que al día de hoy todo esté comprometido, sigues teniendo un parámetro de ética y sigues estando en tu derecho de defenderlo. ¿Tenemos derecho a las situaciones absurdas? ¿Tenemos derecho a los libros malos? Por supuesto que sí. No todo lo que consumimos tiene que ser alta literatura, ni todo lo que consumimos tiene que ser libro malo. Tenemos que entender que no todo lo que nos gusta es bueno y no todo lo que no nos gusta es malo, por supuesto que sí. Y entender que hay que no tomarnos las cosas de manera tan personal. Entonces, leer sigue siendo un acto político y leer va a ser un acto político siempre. Por ende, hay que ser conscientes de hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a darle nuestro dinero a según qué editoriales, a según qué autores. Pero si te enteras que es un violador, quizá igual no darle tu dinero también estaría bien, porque como leer es un acto político, seguir apoyando su arte igual sigue dándole ganas de seguir cometiendo crímenes. En fin, yo qué sé, gente. Yo lo único que quiero es agradecerles por estos videos tan largos que me han permitido atraer para ustedes, porque como yo soy un dinosaurio, lo he dicho antes, al final de cuentas soy un dinosaurio, y yo si hay algo que entiendo es que sí ha cambiado el mundo editorial, sí ha cambiado también el mundo de los libros, lo que se publica también, pero por supuesto que también ha mermado nuestra capacidad de atención, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación quizá permitirnos crecer como lectores y permitirnos exigirnos un poco más como lectores. Entonces sí, por supuesto, léete ese libro con spicy que tanta ilusión te hace, pero quizá no solamente te concentres en el spicy, permítete disfrutar la historia que el libro tiene que contarte aparte de la relación sexual entre los dos protagonistas sexys. Permítete leer entre líneas, permítete entender el acto político que estás ejerciendo cuando elegiste ese libro. Igualmente, permítete también quizá exigirte un poco más. Permítete a ti ponerte retos, pedirte un poco más de concentración, pedirte un poco más de calidad y empezar a abrirte un poco a otras lecturas, a otros géneros, a otros autores. Y quizá te sorprendas, porque al final de cuentas si solamente lees los diálogos, quizá te convenga más solamente leer teatro. Pero si lo que tú quieres es leer libros, quizá poco a poco puedas ir creándote un hábito cada vez más sano y ejerciendo más responsablemente lo que consumes.
Es así como vamos exigiendo que se nos represente en la literatura, vamos exigiendo libros con lenguaje inclusivo, vamos exigiendo más personajes del espectro LGBTIQ+, vamos pidiendo y vamos exigiendo más. Y como el mundo editorial es a final de cuentas un negocio, el mundo editorial termina escuchando y dándonos lo que queramos. Así que sí, si hay algo que no está bien escrito, alcen la voz, no lo compren, no lo consuman, utilicen sus redes sociales para exigir sus derechos, utilicen sus redes sociales para decir aquí hay erratas, no estás utilizando traductores, no estás haciendo bien tu corrección, estás utilizando IA, no comparto esto, no compro esto, tengo derecho a darte mi dinero, pero tú tienes la obligación de darme calidad por mi dinero. Entonces, leer es un acto político, gente, así que ejérzanlo sabiamente. Muchísimas gracias 4bits por haberme acompañado en un video tan largo. Esto era lo único que quería decir. Podría seguir divagando, podría, pero no los voy a torturar más. Muchas gracias por acompañarme. Lo que tengo que decirte es que para cuando tú estés viendo este video, los miembros de la comunidad evidentemente ya estarán activos, así que si tú quieres ser un 4bit primigenio y tener un bonito tentáculo junto a tu nombre, lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace que está abajo en la caja de descripción o al botón de unirse y formar parte de los 4bits primigenios, que tiene un montón de ventajas y un tentáculo. Aprovecho también para agradecerle a mis 4bits primigenios por todo el apoyo y el cariño que me dan, de verdad sois increíbles. Y a los 4bits lectores también muchísimas gracias por estar aquí un video más, muchísimas gracias por su cariño y su apoyo. Si este video les ha parecido interesante, compártanlo porque creo que es importante que el mensaje llegue a todas partes. Y te recuerdo que Mami 4bit sigue subiendo 2 videos a la semana, todos los jueves, videos súper random, y los domingos hablando de libros. Que además tenemos lectura conjunta casi cada 2 meses con su canal de Telegram y sus directos, y es absolutamente gratuito. Y que en este canal Mami 4bit hace directo cada semana. Cada semana hay directo en este canal y hay 2 directos extra en la plataforma morada con la ardilla de invitada al mes, porque yo sé que también les gusta ver a la ardillita. Así que eso, mucho contenido para ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Los quiero mucho, mis queridos 4bits. Ya solo me queda recordarles que en este canal tenemos lecturas eclécticas para lectores eclécticos. ¡Adiós!